relación de presiones es igual a la fracción molar. En otras palabras, salvo cuando es gas real y hay un problema de la supercompresibilidad del gas, ¿no? Los Z sub I con respecto al ZM, ¿no? El factor de supercompresibilidad, usted sabe, ¿no? La ley de los gases reales tiene muchas formas de estudiar, ¿no? Una es, por ejemplo, la de la ley ¿cómo se llama? Bueno, la de los coeficientes viriales, la otra, la típica de los gases, el que estudió con los esfuerzos de atracción y de repulsión que tienen las mezclas, que es el de Van der Waals, que me está olvidando su nombre, ya estoy medio viejo por lo visto. Y la de los coeficientes viriales o el de los coeficientes de supercompresibilidad. Y los coeficientes de supercompresibilidad hay unos métodos analíticos y hay otros métodos empíricos mediante los cuales estos coeficientes de supercompresibilidad pueden ser encontrados para cada uno de los componentes y para las mezclas también, que sería el ZM, ¿no? El coeficiente de supercompresibilidad de la mezcla. ¿Está bien? Eso es para gases reales. Ahora, claro, ustedes al ven en la universidad, todo cumple con Clapeyron, Mendeleev, P por B, NRT. No, P por B, NRT, que es la ecuación de Clapeyron, Mendeleev, solamente es para gases perfectos y para gases ideales. Los gases ideales son los que tienen CB y CP constantes. Los gases perfectos tienen CB y CP, funciones de la temperatura y de la presión. Esa sería la única diferencia, pero saliendo de un gas perfecto hacia un gas real ya tienes que modelizar de otra manera y una forma de modelizar es con los coeficientes de supercompresibilidad, con coeficientes de supercompresibilidad Z, ¿no? Que sería una de las formas, y otras son con los coeficientes viriales. Alguien mira, ¿y el aire cómo se lo considera? El aire tiene sus coeficientes viriales, o sea, normalmente el aire no se usa el coeficiente de supercompresibilidad, sino los coeficientes viriales del aire, y es una forma bastante precisa, porque los coeficientes viriales son constantes con la temperatura. Mientras que el factor de supercompresibilidad es un valor que depende de la presión y depende de la temperatura, fundamentalmente de las condiciones críticas del gas, ¿no? De las presiones críticas, temperaturas críticas y de los puntos triples. De eso depende mucho. Como sea, eso afecta un poquito a la relación de presiones, o sea, la relación de presiones no es directamente la fracción molar, sino que depende del factor de supercompresibilidad de los gases. Ustedes tienen algunas ecuaciones, ¿no? Veremos dónde me fui. Aquí está. Esto ustedes vieron, ¿no? Compresibilidad en gases. Y ustedes han visto esta imagen, esta es la típica imagen, la mierda, vamos a una imagen de este tipo, ¿no? Pero claro, la imagen que más han visto es esa de los coeficientes de los factores de compresibilidad en los gases para diferentes porcentajes, ¿cierto? Es esta la curva que ustedes normalmente ven para los factores de supercompresibilidad de los gases, donde ya analizan los gases como gases reales. Entonces, ustedes lo vieron perfectamente, ¿no? Este diagramita es el típico que se usa para gases reales, ¿no? Pero eso depende de las condiciones críticas, ¿no? Ahí está, bueno, ahí tienen algo. Es un gas ideal, P por B NRT. Y aquí tienen la representación gráfica del coeficiente Z para diferentes funciones en varios factores de compresibilidad para diferentes gases, ¿no? Que son dependientes de la presión y dependientes de la temperatura. ¿Sí es verdad? Entonces, ustedes usan esos elementos, ¿no? Para el metano, para el etileno, etcétera, etcétera. Cada uno tiene diferentes gases a diferentes temperaturas, ¿cierto?
Entonces, diagrama generalizado de Z para una presión menor o igual que 1, ¿no? Y para presión mayor menor que 10 sería esta, ¿no? Y el generalizado para presión entre 10 y 40, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes de esta forma tienen una manera de encontrar esto para gases reales. Con eso hemos encontrado esto, la ley de Amagat para los volúmenes, y la ley de Dalton. Dalton es un señor daltónico que obviamente su nombre proviene de ahí porque fue el primero que encontró que había gente que no podía ver los colores, y Dalton era el que estudió eso, ¿no? Pero se llama daltonismo. Él lo sufría, lamentablemente. Y ahora vamos a ver otra cosa más adelante. Las propiedades de las mezclas de los gases, porque hasta mientras ya hemos visto cómo se maneja el P por la presión, volumen y temperatura, cómo se maneja presión, volumen y temperatura en mezcla de gases. Ya eso ya no es un problema para nosotros. Ahora veremos las propiedades de las mezclas de gases, ¿verdad? Dalton vuelve a esa... vamos, esto que está entrando. Dalton vuelve a ingresar dentro de los estudios en mezcla de gases sobre las energías y sobre la conservación de la energía. Acordémonos que siempre la energía no se crea, no se destruye, se transfiere, se transforma y en el universo se conserva. Lo cual significa que cada una de las energías de cada uno de los componentes de los gases, si están en diferentes condiciones de temperatura, de alguna forma se van a equiparar para que todos estén a la misma temperatura y todos tengan la misma energía. A la misma temperatura y todos digan con una energía que es dependiente exclusivamente de su temperatura. Entonces, si tenemos n elementos en una mezcla, cada uno va a tener su propia energía, que sabemos que esa energía va a depender de su calor específico, volumen constante para la temperatura a la que se encuentra el gas, ¿no? Y ese calor específico, volumen constante, es lo que le va a dar esta energía, ¿no? Esa energía que cada uno de los componentes de la mezcla aporta, ¿no? A la energía de la mezcla. O sea que la energía de la mezcla es la sumatoria de todas las energías de cada uno de los componentes de la mezcla, que aporta cada uno de los componentes de la mezcla, que depende de su masa, depende de su calor específico, volumen constante y de la temperatura a la cual se encuentra la mezcla. ¿Verdad? Entonces, ahora bien, un elemento cualquiera va a tener una energía que es igual a su energía específica multiplicada por su masa, ¿no? Masa por su energía específica da la energía que este elemento aporta a la mezcla. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces, si esta energía U1 se debe a un componente 1 que tiene una masa 1 y una energía específica U1, y este componente 2 tiene una masa 2 por una energía específica U2, etcétera, etcétera, con todo eso tendremos que tener la masa de la mezcla multiplicada por la energía específica de la mezcla. Entonces, la energía específica de la mezcla será igual a las fracciones en masa de cada uno de los componentes multiplicados por la energía específica de cada componente. Hasta aquí es todo lo que nosotros sabemos. Entonces, la energía específica de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de todas las fracciones en masa de la mezcla multiplicado por las energías específicas de cada uno de los componentes. Y este es el momento en el cual yo les pregunto, ya voy a preguntar a Luis Suárez. ¿Está Luis Suárez ahí? ¿No está Luis Suárez? Es una pena que les pregunte y no estén atentos. ¿Qué ocurre? ¿Tenemos problemas de recepción de la señal, algo? ¿O es porque Luis Suárez está en otra y no está en la clase?
Qué pena. Darwin Suárez, tú sí te encuentras, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya bien, haces bien en atender la clase, porque lamentablemente yo no lo puedo ver a ustedes. No puedo exigir que pongan video por una sencilla razón de que eso les cuesta mucha platita a algunos de ustedes y eso, y yo no quiero interferir en su economía para nada, ¿verdad? Entonces dejo que no coloquen, Ay, miércoles, alguien me está llamando. Disculpen un ratito, ¿ya? ¡Aló! Buenas tardes. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, la pregunta era para, ya que estás, caballero Vaca por ahí, Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, ingeniero. Habíamos hablado entonces de que la energía de la mezcla específica de la mezcla, la energía específica de la mezcla era igual a la sumatoria de todas las fracciones en masa de cada uno de los componentes de la mezcla multiplicados por sus energías específicas de cada uno de los componentes de la mezcla. ¿Estás de acuerdo? Sí, ingeniero. Aquí está en negrito, se ve, ¿no? Ahora tú vas a explicar a todos tus compañeros, porque todos tus compañeros no saben, qué significa específico. Específico, una unidad específica. ¿Qué es una unidad específica? Ay, ay, ay. ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿Te quedaste mudo? Es Buscando que en no sé internet. cómo interpretarlo, ingeniero. ¿Conoces qué es el volumen específico? ¿Qué es el volumen específico? A ver, Juan Carlos Caballero. No me digas que no sabes qué es el volumen específico. Au, au, au. A ver, alguien que por favor lo ayude a Juan Carlos Caballero indicándole qué es el volumen específico. Volumen sobre masa, ingeniero. Que, a ver, repetime, Aníbal, por favor. Volumen sobre masa, ingeniero. Volumen sobre masa igual volumen específico. Calor específico, a ver, por favor, Aníbal Padilla. Vendría a ser calor sobre masa o alguna medida de energía sobre masa. Ya, y temperatura, bueno, ya. Pero, en realidad, cuando hablas de específico, entonces, Aníbal Padilla, ¿a qué te refieres? ¿A qué estás relacionando con qué? Con la masa, ingeniero. Ya, entonces, la energía específica es la unidad de energía por unidad de masa, ¿cierto? Es la cantidad de energía por unidad de masa que tiene el elemento. Eso es energía específica, ¿cierto? Sí, ingeniero. Ya, ¿estás de acuerdo ahora vos, Juan Carlos Caballero? ¿Ya zafaste? Sí, sí, ingeniero. Ya. Pero ahora, cuando hablamos de mezcla de gases, muchas veces no nos conviene verlo por unidad de masa. No nos conviene verlo por unidad de masa. Porque la unidad de masa, en lugar de ayudarnos, a veces nos puede perjudicar. Acuérdense que cuando hablamos de presiones parciales, las presiones parciales dependían de... Aquí están las presiones parciales. Aquí cuando veían las presiones parciales, al final de cuentas las presiones parciales dependían de los moles. Y cuando hablamos de los volúmenes parciales dependían de los moles. Entonces casi todo está dependiendo más de los moles que de las masas. Entonces en mezcla de masas está bien, se puede usar por unidad de masa. Pero muchas veces es preferible que la energía lo consideremos por unidad de mol. Entonces, la energía
UI sería igual al número de moles por la energía por unidad de mol. Energía por unidad de mol. La U raíta, la U simple, U sub I es energía específica, o sea, energía por unidad de masa. Pero podemos tener la U raíta sub I, que sería la energía por unidad de mol. A ver, tratemos de ver esto, ¿ya? A ver si me sale. A ver, tenemos una temperatura de 58 grados Celsius. 58 grados Celsius, ¿ya? 58 grados Celsius, ¿ya? ¿Cuál sería como las energías son valores relativos, no necesitas referirlo a grados Kelvin, suficiente a grados Celsius. Considerando, yo que me acuerdo, a ver, sacando de mi cabeza, el gamma del aire es 1.4 y el calor específico a presión constante es 1.05. Entonces, ¿cuánto será el calor específico a volumen constante? Sería igual a Cp sobre gamma. Entonces sería igual a hay que hacer los calculitos, ¿no? Ahí está. Eso es nuevo. Aquí. Entonces, 1.4, 1.05 y la relación dividido es 0.75. ¿No? 0.75 es eso. CP por CB es una CP es... 0.75 esta vez, seguro que sí. CPSB del aire. 1.05 aire. CP 1.005. 1.005. 1.005. Ahí está, 0.717. Está bien. Entonces el CP es 0.718. Belleza, 717, 718. CP es saber. Belleza, eso es 1.005, 0.718. Entonces, si este es el... Ahí está. Este es el gamma, el gamma, este es el CP y este es el CB, si prefieren 0.718. ¿Cuánto sería? Tengo una masa de 32, masa, aquí está. Masa, son de, digamos, 45 kilogramos, 45 gramos más. Kilojoule, es kilojoule por kilogramo Celsius, kilojoule por kilogramo Celsius, y esto que sean tantos kilogramos, ¿ven? ¿Qué sería? Entonces la energía que tiene este componente es sencillo, es esto, y la temperatura, ¿qué temperatura se encuentra? Está a una temperatura digamos de 50 grados Celsius, entonces la energía que va a tener sería igual a los 45 por los 0.718 por los 50, es la energía total, que estaría en kilojoules, es energía en kilojoules.
La energía específica sería, ajá, la energía específica sería directamente el CB multiplicado por los 50, por la temperatura, es esto, ¿verdad? Entonces, si dividimos esto entre esto, me da 45, estamos exactos. Serían kilojoules por cada kilogramo. Ahora, podemos usar kilomoles o podemos usar moles, o mol kilogramo o mol gramo, ¿no? Podemos usar. Y sabemos que el peso molecular, a ver, vamos a poner aquí la masa molecular aparente del aire, vamos a ver 28.97, ¿no? Sin temor a, serían kilogramos por kilomol, ¿verdad? Por kilomolos, 28 gramos por mol, como ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, si tengo eso, en 45 gramos, ¿cuántos moles tengo? ¿Cuántos moles tengo? Los moles que tengo serían los kilomoles, los kmoles que tengo serían igual a los 45 dividido los 28.97. Estos son los moles, son los moles que tengo en 45 kilogramos, ¿verdad? Y la energía que tengo es esta, es la energía total. Y la temperatura que tengo es esta es la temperatura. ¿Verdad? Entonces, perfecto. Entonces yo puedo agarrar y voy a decir, ahora paremos. Entonces voy a decir, ¿cuánta es la energía que tengo en energía por mol, ¿no? Energía por mol sería igual a esta energía total que tengo dividido esta energía, dividido los kilomoles, ¿no? Dividido los kilomoles, ¿no? Entonces serían estos los kilojoules por kilomol que tengo, ¿cierto? 1040 moles. Entonces yo puedo hallar el calor específico volumen constante por unidad de mol, de kilomol, por unidad de kilomol, ¿no? Ahí está. Ahí está. Y los CBs por unidad de kilomol va a ser igual a esto dividido los 50. Y tendría los kilojoules por kilomol Celsius, ¿no? Celsius, ¿no? Celsius. Kilojoules por kilomol Celsius. ¿Se dan cuenta? Entonces, como sea, yo puedo tener en cuánto vale el CB por unidad de kilomol, ¿no? Por unidad de, o por mol, ¿no? Si prefieren, ¿no? Un kilojoule serán joule por mol Celsius, ¿no? Entonces, ustedes pueden poner lo mismo, joule por mol grados Celsius, lo mismo, ¿no? 20.8 joules por mol grados Celsius. Ahora veremos si tenemos aquí esto, veremos aquí. Peso molecular, CPSB, no, estamos en unidades por unidad de mol. No lo tenemos aquí, bueno, pero no hay problema. El CP del aire está en por unidad de cos, pero bueno, después vamos a ver por otra unidad de gamma, entonces calor específico por sobre gamma, ¿no? Sería 0.77, etc. Entonces nosotros podemos tener los valores, lo que queremos mostrar aquí, que lo muestro en Excel, ¿no? Que tenemos por unidad de masa, que es la energía específica por unidad de masa, o tenemos la energía por unidad de mol, ¿no? Cualquiera de los dos. Ya sea por unidad de masa, específico, ¿no? Si es por unidad de masa, es específico, ¿no? Y si es por unidad de
mol es unidad de energía por unidad de mol. Sería el U raíta, sería el U chica y es el U raíta, que es energía por unidad de mol, ¿no? Energía por unidad de mol. Ahora. Entonces, de esta forma tenemos que la energía también puede ser número de moles por número de moles multiplicado por la energía por unidad de mol. Entonces, de esta forma, el número de moles 1 por la energía por unidad de mol 1 más el número de moles 2 por la energía por unidad de mol 2, etcétera, etcétera, nos da esto al número de moles de la mezcla por la energía por unidad de mol de la mezcla. Entonces, la energía por unidad de mol de la mezcla, ahora sí, la energía por unidad de mol de la mezcla sería igual a la sumatoria de las fracciones molares por la energía por unidad de mol de cada uno de los componentes. Si lo hacemos como incremento, el incremento de energía específica de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de las fracciones en masa por los incrementos de energías específicas de cada uno de los componentes. Y el incremento de energía por unidad de mol de la mezcla sería igual a la sumatoria de las fracciones molares por el incremento de las energías por unidad de mol de cada uno de los componentes. Entonces, un componente puede tener su energía específica, pero ese componente también tiene su energía por unidad de mol. Mientras que la energía específica es referida a los kilogramos, la energía por unidad de mol es referida a los moles que tiene. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esto en cuanto a energías. Ahora, en cuanto a las entalpías, la sumatoria de todas las entalpías es la entalpía de la mezcla, que es sumatoria de todas las entalpías subis. Por unidad de masa, lo mismo, la entalpía de cualquier componente va a ser la masa de ese componente por la entalpía específica de ese componente. Entonces, la entalpía de cada uno de los componentes, que serían las masas por las entalpías 1 más la masa por la entalpía 2, etcétera, etcétera, que sería la sumatoria de todas las masas por todas sus entalpías específicas, daría igual a la masa de la mezcla por la entalpía específica de la mezcla. Entonces, la entalpía específica de la mezcla, haciendo las operaciones, va a ser igual a la sumatoria de todas las fracciones de masa por las entalpías específicas de cada uno de los componentes. Pero son entalpías por unidad de masa, entalpías específicas. Pero de la misma forma, esta entalpía tú la puedes referir a los moles de la mezcla. Entonces, la entalpía H sub I va a ser igual al número de moles sub I por la entalpía por unidad de mol del componente I. Si hacemos esto, entonces la sumatoria de todo el número de moles por las entalpías por unidad de mol de cada componente va a ser igual al número de moles de la mezcla por la entalpía por unidad de mol de la mezcla. Entonces, la entalpía por unidad de mol de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de las fracciones molares de cada uno de los componentes por sus entalpías por unidad de mol de los componentes. Si usamos el incremento de entalpía de la mezcla, va a ser igual a la sumatoria de las fracciones en masa de los componentes por el incremento de las entalpías de cada uno de los componentes. Y el incremento de la entalpía por unidad de mol de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de las fracciones molares por el incremento de las entalpías por unidad de mol de cada uno de sus componentes. ¿Está bien? Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Podemos ver lo mismo. Ahora un minutito, por favor, ahora un minutito. Me voy a hacer gaseosita. Hablemos del que el incremento de energía específica, de cualquier componente, el incremento de energía específica de cualquier componente, es igual al calor específico a volumen constante por el incremento de temperatura, ¿cierto? ¿Es cierto esto, Aníbal Padilla? ¿Aló? ¿No hay nadie? ¿Aló? ¿Hay alguien en clase? Sí, ingeniero. Ya. ¿Eso es así o no es así? El incremento de energía específica es igual al calor específico a volumen constante por el incremento de temperatura. ¿Es cierto eso? Sí, ingeniero. Veamos esto. Aquí está. Mira este asuntito.
Calentamiento no me interesa. Dice descargar. Oh, no, no. Ajá. Vamos a ver, así. Aquí, veremos esto. Esto todo de propiedades. En la 1 Ahí está. Propiedades de la presión, ¿no? Es calor específico. Ahí está. Vean esto. Es el calor específico a presión constante, ¿verdad? ¿Lo ven? Y vean cómo el calor específico a presión constante del aire, ¿no? Todo lo de propiedades del aire, una atmósfera de presión. Y vean cómo el calor específico trepa en función de la temperatura, ¿cierto? ¿Estás viendo esto? No jodas. ¿Lo están viendo? ¿Lo estás viendo Aníbal? No. Sí, ingeniero. Entonces, el calor específico no es constante con la temperatura y varía con la temperatura y varía con la presión también. ¿Lo es? Varía con la temperatura, varía con la presión. ¿Ya? Esto es pie del agua. Entonces, ¿eso qué significa? Que esto es cierto para gases ideales. Para gases reales tendría que ser la integral de CB diferencial de T, ¿no? La integral de CB diferencial de T. En otras palabras, el incremento de energía tendría que ser una integral del CB diferencial de T, donde el CB es una función de T, ¿verdad? Eso tendría que ser así, estrictamente. Para gases reales y para gases perfectos. Para gases ideales, CB es constante. Esto es en gases ideales, que el CB es constante. Pero de la misma forma, podemos decir ahora que el incremento de energía por unidad de mol va a ser igual al calor, ya no específico. Específico significa por unidad de masa. Al calor por unidad de mol, calor por unidad de mol por el incremento de temperatura. Entonces, calor específico y este es calor por unidad de mol, ¿verdad? Ya no es específico. Y específico es por unidad de masa. Y el incremento de entalpía es calor específico a presión constante por el salto de temperatura, pero el incremento de entalpía por unidad de mol será el calor por unidad de mol a presión constante por el incremento de temperatura. Calor por unidad de mol a presión constante por el incremento de temperatura, ¿verdad? Muy bien, entonces de esta forma, ¿no? El incremento de energía de la mezcla, que era igual a la sumatoria de todas las fracciones en masa por los calores específicos a volumen constante subí por el incremento de temperatura, será igual al calor específico a volumen constante de la mezcla por incremento de temperatura. Pero de esta forma, podemos decir que el incremento de la
energía por unidad de masa va a ser igual a la sumatoria de las fracciones molares por los calores por unidad de mol por el incremento de temperatura, que tendría que ser igual al calor por unidad de mol de la mezcla por el incremento de temperatura. Y de las entalpías, que el incremento de entalpía específica de la mezcla es igual a la sumatoria de todas las fracciones en masa por los calores específicos a presión constante de cada uno de los componentes por el incremento de temperatura, y eso tendría que ser igual al calor específico a presión constante de la mezcla por el incremento de temperatura. De la misma forma, el incremento de entalpía por unidad de mol de la mezcla sería igual a la sumatoria de las fracciones molares de cada uno de los componentes por los calores por unidad de mol de cada uno de los componentes a presión constante por el incremento de temperatura. Y eso tendría que ser igual al calor a presión constante por unidad de calor por unidad de mol a presión constante de la mezcla por el incremento de temperatura. De ahí sacamos entonces que el calor específico a volumen constante de la mezcla es igual a la sumatoria de todas las fracciones en masa de cada uno de los componentes por los calores específicos a volumen constante sub I de la mezcla. Pero el calor por unidad de mol a volumen constante de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de todas las fracciones molares por los calores por unidad de mol de cada uno de los componentes a volumen constante. El calor específico a presión constante de la mezcla será igual a la sumatoria de todas las fracciones en masa por los calores específicos a presión constante de cada uno de los componentes. Mientras que el calor por unidad de mol a presión constante de la mezcla va a ser igual a la sumatoria de las fracciones molares por todos los calores por unidad de mol a presión constante de cada uno de los componentes. ¿Entienden? Entonces, antes nosotros conocíamos estos dos, conocíamos solamente el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. Ahora estamos entrando con estos nuevos dos conceptos que son calores por unidad de mol a volumen constante y calores por unidad de mol a presión constante. ¿Está bien? Son dos nuevos conceptos que tenemos que tener, ¿verdad? Ahora bien, aquí es de considerar una mezcla de tres gases ideales, ¿no? El nitrógeno, el oxígeno y el monóxido de carbono, ¿no? Que tienen una fracción en masa 0.48, 0.10, 0.48 y 0.42, donde el nitrógeno tiene una masa molar de 28, el oxígeno una masa molar de 32 y el monóxido de carbono de 28. Sus calores específicos del nitrógeno 1.04 a presión constante, del oxígeno 0.918 y del monóxido de carbono 1.05. El estado inicial de la mezcla 300 grados Kelvin y 3 bares. La temperatura se eleva hasta 500 Kelvin a una presión constante. Determinar el cambio de entalpía a presión constante, o sea que mantenemos los 3 bares. Determinar el cambio de entalpía específica de la mezcla, como es la presión constante, ¿no? Entonces el incremento de entalpía de la mezcla, y determinar el cambio de la entalpía por unidad de moles, ¿no? Kilojoule por kilomol, kilojoule por kilomol. ¿Ven? Usando los datos de calor específico de los componentes a presión constante, ¿verdad? Los datos de la tabla. Aquí entonces esto vamos a llevarlo más abajo, para que mejor, sí, mejor. Entonces con este nuestro método, ¿no? Donde tenemos MFI sobre MI, MFI sobre MI, MFI por MI, MFI dividido MI, nos da esos valores, y esto nos da la sumatoria de los MFI sobre MI, sería esto. Y a la inversa, la masa de la mezcla, la inversa de esto, 29.78, la masa molar aparente de la mezcla, con lo que ya tenemos sus fracciones molares. El incremento de entalpía por unidad específica de la mezcla va a ser igual al sumatorio de los MFI por los CPI por delta T. Entonces, MFI del nitrógeno 0.1 por el calor específico a presión constante del nitrógeno, ¿no? Calor específico 1.04, por más 0.48 del oxígeno por 0.918, que es el calor específico a presión constante del oxígeno,
más 0.42, que es el monóxido de carbono, por 1.051, y de esta forma, por los 500 menos los 300. Todo esto por los 500 menos los 300, ¿verdad? Y aquí tendríamos que poner así, ¿no? Todo esto son los por el delta T. Todo esto por el delta T, ¿no? Entonces MFI por CPI, todo por delta T. ¿No? Todo por delta T me da 197.212 kilojoules por kilogramo, ¿no? 197.212 kilojoules por kilogramo. Para calcular el incremento de entalpía por unidad de mol, simplemente multiplicamos por la masa molar aparente de la mezcla. Entonces, la entalpía por unidad de mol, ¿no?, es la entalpía por la masa molar aparente de la mezcla, ¿verdad? Y de esta forma tenemos los kilojoules por kilogramo, por tanto, kilogramos por kilomol, y tendríamos 5.874.40 kilojoules por kilomol. O si prefieres, 5.8744 kilojoules por mol. Eso es de la mezcla, sería la entalpía específica de la mezcla, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Ahora bien, el primer principio de la termodinámica, ahora vamos a ir al primer principio de la termodinámica, o sea, se entendió esto, ¿no? Entonces hemos encontrado las entalpías por unidad de mol, simplemente multiplicado por la masa molar de la mezcla, ¿no? Tantos kilogramos por tantos kilomoles, ¿eh? Entonces ya lo obtenemos por tantos kilojoules por mol, ¿no? O kilojoules por kilomol, de esta manera. ¿Ok? El primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados, ¿no? El diferencial de Q es diferencial de U más diferencial de W, entonces el diferencial de U es CB diferencial de T, diferencial de W igual a P diferencial de B. Eso es lo que dice el primer principio de la termodinámica para circuitos cerrados. La ley de Clausius dice que el diferencial de Q es T por diferencial de S en un sistema reversible, entonces diferencial de Q es diferencial de U más diferencial de W. Pero el diferencial de Q, de acuerdo con la ley de Clausius, para sistemas reversibles es T diferencial de S, que debería ser igual al calor específico a volumen constante, que es este, más P diferencial de B, que es este. Ahora, dividido todo entre T, diferencial de S es igual a diferencial de B por diferencial de T sobre T, más P diferencial de B sobre T. De acuerdo con la ley de Clapeyron, P por B igual a RI por T, P sobre T sería igual a RI sobre B, RI sobre B. Entonces aquí tengo P sobre T, entonces eso puede poner RI sobre B. Entonces diferencial de S es calor específico a volumen constante por el diferencial de T sobre T, más RI por diferencial de B sobre B. ¿Verdad? Eso es sencillo por la... Esa es la ecuación de Clapeyron, ¿no? Clapeyron-Mendeleev, es Clapeyron, ¿verdad? Entonces, el incremento de entropía, que sería la integral del diferencial de S, el incremento de entropía va a ser igual al CB por logaritmo natural de T2 sobre T1, más RI por logaritmo natural de B2 sobre B1. ¿Están de acuerdo? Eso es. Sencillísimo así, ¿no? Para sistemas abiertos, el diferencial, analizando que no hay salto de energía cinética, energía potencial, etcétera, etcétera, el diferencial de Q va a ser igual al diferencial de H más diferencial de W, pero el diferencial de H es CP diferencial de T y el diferencial de W es menos B diferencial de P, menos B diferencial de P. Este es el trabajo de circulación, ¿verdad? De acuerdo con la ley de Clausius, diferencial de Q es T diferencial de S, entonces diferencial de Q igual a diferencial de H más diferencial de W, pero diferencial de H es P diferencial de T, diferencial de W menos B diferencial de P, y diferencial de Q es T diferencial de S, entonces diferencial de S va a ser igual a CP diferencial de T sobre P menos B diferencial de P sobre T, pero por Clapeyron PB igual a RI por T, B sobre T será igual a RI sobre P. Entonces el diferencial de S es igual al diferencial de P por la diferencial de T sobre T menos RI diferencial de P sobre P. Entonces del incremento de entropía
va a ser igual a Cp por el logaritmo natural de T2 sobre T1 menos el RI por el logaritmo natural de P2 sobre P1. Entonces, el diferencial del salto de entropía de cualquier componente va a ser igual al calor específico a presión constante sub I por el logaritmo natural de T2 sobre T1 menos la constante propia de ese gas por el logaritmo RI por el logaritmo natural de P2 sobre P1. Pero P2 sobre P1, P2I sobre P1I de todos los componentes es igual a P2 sobre P1, obvio, porque es la presión de la mezcla. Entonces, P por B igual a RI por T es la ley de Clapeyron. Entonces, Mendeleev considera RI es igual a la constante universal sobre la masa molar aparente. Entonces, P por B, RT sobre M, P por B, RT sobre R constante universal por T sobre M. Pero entonces P por B sobre M, P por B sobre M, ¿no? Que es el volumen específico, es RT sobre M. El M pasa a multiplicar. P por B, MRT sobre M, pero M sobre M es el número de moles, P por B igual a NRT, que es lo que logra meter el señor Mendeleev, ¿no? Se transforma la ecuación de Clapeyron en la ecuación de estado que la conocemos como la ecuación de Clapeyron-Mendeleev. Entonces, hay que entender que la constante particular de un gas es igual a la constante universal dividido la masa molar de ese gas. Entonces el delta S, ¿no?, será igual al Cp de un componente I, va a ser Cpi por el logaritmo natural de T2 sobre T1, menos la constante universal dividido la masa molar del componente I por el logaritmo natural de P2 sobre P1. Entonces el salto del delta S de la mezcla, ¿no?, de sobre esas mismas presiones, es el Cp de la mezcla por el logaritmo natural de T2 sobre T1 menos el R sobre la masa molar aparente de la mezcla por el logaritmo natural de P2 sobre P1. Entonces, delta S de la mezcla acaba siendo igual a la sumatoria de todos los delta SIs, ¿no? El salto de entropías de la mezcla es igual a la sumatoria de todas las entropías de todos los componentes. Y el salto y es por específico, por kilogramo, ¿no? Y por unidad de mol, el salto de entropía por unidad de mol de la mezcla es igual a la sumatoria de todos los saltos de las entropías por unidad de mol de todos los componentes suizos. ¿Está bien? Entonces, después de esto, les toca hacer este ejercicio. Aquí les doy unos ejercicios, ¿no?, donde tienen las trabitas, ¿no?, donde se traban, ¿no? Se va a trabar para arriba, se va a trabar abajo, etcétera, etcétera. Entonces aquí el sistema es isotérmico. Ahora vamos. Ahí está, ejercicio número 1. Entonces, este ejercicio que es isotérmico, ¿no? Entonces, este ejercicio, ahí está. Ahí, ¿no? Ahora sí, no, ahí está. Entonces tenemos estos dados. En el recipiente 1 tenemos oxígeno, ¿no? Oxígeno, 35% molar, monóxido de carbono, 35% molar, nitrógeno, 30% molar. Y el volumen es de 70 centímetros cúbicos. El recipiente 2, ¿no?, que tiene esta altura, ¿no?, esta altura. Tenemos el área. Y la superficie es de 30 centímetros cuadrados. 30 centímetros cuadrados, la superficie de 30 centímetros cuadrados. Ah, no, ahí está, 10 centímetros cuadrados. No puedo poner esto, ahí está. A2, ¿no? El área 2, 20 centímetros cuadrados. Esto voy a quitar de aquí, control X, y voy a poner eso aquí. ¿No? El área 2, 10 centímetros cuadrados. ¿Está bien? El área de aquí. ¿Está bien? Eso es. Entonces, el sistema isotérmico, allá la presión final del sistema, ¿qué presión final tiene? ¿No? ¿Qué presión final tiene esto?
Ahora sí, ¿no? Ahí está más bonito. Entonces son dos recipientes que están separados por una válvula, cada uno tiene componentes este recipiente que tiene una masa M de 3 toneladas arriba, ¿no? 3 toneladas arriba, y está reteniendo este otro fluido, ¿no? En 50% molar de CO2 y oxígeno 2 de 50% molar aquí. De repente, en algún momento está a 50 centímetros de altura, entonces ustedes tienen el volumen, la presión está dada por la masa de 3.000 kilogramos y el área, que son de 10 centímetros cuadrados, ¿verdad? La temperatura es de 18 grados, la presión de un bar, y a ustedes se les ocurre abrir, ¡pum!, abren la válvula, y a ver qué pasa, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones? Entonces el sistema es isotérmico, o sea que permanece a los 18 grados. Allá la presión final del sistema, el volumen final, las composiciones molares y en masa, ¿no? Las composiciones molares, las fracciones molares y las fracciones de masa de la mezcla. La masa molar aparente de la mezcla después de que se abre la válvula, ¿ya? Es la condición. Y de aquí, y el ejercicio 2, es lo mismo. Aquí está el ejercicio 2, ¿no? Ahora sí. Ahora es el ejercicio 2, ¿no? Donde tenemos el mismo sistema, me voy a subir. Ahí está, ¿no? Este es el sistema. Lo mismo, ¿no? El ambiente está a 18 grados, no es influyente porque el sistema es adiabático, ¿no? La temperatura está a 30 grados, la temperatura de T2 a 20 grados. Tenemos casi los mismos componentes, las mismas alturas, las mismas distancias, ¿no? Ahora sí, aquí tenemos 70 centímetros cúbicos, la presión P1 25 bares, aquí la presión P1 25 bares. T1 a 30 grados, T2 a 20 grados. La temperatura inicial, la temperatura final, la temperatura del otro es 20 grados, ¿no? Ahora el sistema es adiabático, allá la presión final del sistema, el volumen final, la temperatura final, las composiciones molares y masa de la mezcla, la masa molar aparente de la mezcla cuando se abra la válvula, ¿verdad? O sea, uno es adiabático y uno es isotérmico, un caso es isotérmico aquí. Bueno, este es un caso isotérmico y el ejercicio 2 es adiabático. ¿Eh? Entonces, hemos visto los procesos de la eliminación adiabática y ahora este es modelo. Este ejercicio lo van a hacer, por favor, ¿no? Ahora, les di esto, pero lo vamos a volver a ver. Los procesos de laminación, ¿qué ocurre cuando se pasa por... Ay, mira, que por aquí. Ahora, ahí me gustó más, ¿no? Ahora sí se puede vivir, ¿no? Entonces tenemos un fluido, ¿no? Metemos metemos un fluido, una masa, un caudal de fluidos a través de esta válvula laminadora, a través de un espacio bastante reducido, ¿no? Está a una presión más alta, va a caer la presión aquí por causa de esta laminación, pero como se trata de un gas, tendrá que cumplir con con el primer principio de la termodinámica. Entonces el diferencial de Q va a ser igual al diferencial de U para sistemas abiertos, más diferencial de PV, que es el sistema abierto, más el diferencial de energía cinética, más el diferencial de energía potencial, más el diferencial de trabajo, ¿verdad? Claro que el diferencial de H es igual al diferencial de U más el diferencial de PV, ¿no? Entonces el diferencial de Q va a ser igual al diferencial de H, ¿no? Que
que sería esto, más el diferencial de energía cinética, más el diferencial de energía potencial, más el diferencial de trabajo. Si asumimos que la velocidad con la que ingresa es la misma velocidad con la que sale, ¿no? El incremento de energía cinética va a ser cero. Por construcción, si nosotros hacemos que la velocidad con la que entra y con la que salga sea la misma, entonces por construcción tenemos el diferencial de energía cinética cero, o sea que no hay cambio no hay cambio de velocidad. Entonces, diferencial de energía potencial, nada está más alto, nada está más bajo, entonces diferencial de energía potencial cero, está a la misma altura geográfica. No hay trabajo, no se realiza trabajo, diferencial de omega es igual a cero, diferencial de energía potencial cero. Y si el proceso se realiza diabáticamente, o sea que no salga calor hacia afuera, ¿no? Pues se realiza diabáticamente, entonces el diferencial de Q va a ser igual a cero. Si es así, entonces 0 igual a diferencial de H más 0 más 0 más 0, lo que sea que el diferencial de H es igual a 0, lo que significa que H2 es igual a H1. Pero acordémonos que H es CP por T, entonces CP es constante con las presiones, al existir una reducción, aquí vamos a ver, esto es lo importante. Pero acordémonos que H es CP por T, ¿cierto? CP por T. Aníbal Padilla, ya sabe esto, si CP es constante con las presiones, al existir una restricción, la temperatura no varía, ¿verdad? Es gas, es gas. Si el CP es constante, ¿no? Y H es constante, y CP es constante, entonces la temperatura va a ser constante en una laminación. ¿Estás de acuerdo, Aníbal Padilla, o no? Sí, ingeniero. Ya. Pero el problema es que aquí venimos siempre hablando de que, oiga, tengan cuidado que en los gases reales el CP no es constante, no necesariamente constante, ¿verdad? O sea, es constante, entonces las temperaturas son constantes. Pero si el CP no es constante, ups, ¿qué va a pasar? Que va a pasar algo así, que estas son las presiones y estas son las temperaturas, y resulta que las entalpías no se mantienen constantes, no son líneas rectas las entalpías, y las entalpías pueden tener unas curvas de esta forma, curvas de entalpía constante. ¿Por qué? Porque aquí en esta zona, ¿no? En esta zona entalpía constante, pero como el calor específico cae, la temperatura sube. Aquí el calor específico cae, la temperatura sube, a pesar de que la entalpía es constante. Aquí el calor específico cae, la temperatura sube. ¿Se entiende? Porque es calor específico por presión. Entonces, si el calor específico cae, la temperatura sube, la entalpía se mantiene constante. Entonces, aquí la temperatura está subiendo. Para esta presión, la temperatura está subiendo, lo que significa que la entalpía está cayendo. ¿Verdad? Entonces, si hacemos esto, ¿no? Como el calor específico no es constante con la presión, ocurre lo que se llama el efecto Joule-Thomson. ¿Ya? Es el efecto Joule-Thomson. Es decir, que dependiendo de qué lado de la campana, hay un lugar donde el CP se hace máximo. Hay un lugar donde el CP se hace máximo. A ver, veremos lo que estamos viendo hace un rato. Aquí. Vemos que el CP, ¿no? Tú sube, y todo el tiempo está subiendo, ¿cierto? El CP está subiendo a medida que la temperatura sube, pero esto es exclusivamente a una atmósfera de presión. Pero ¿qué ocurre si las presiones cambian? Si las presiones cambian, esto va a cambiar. Sí, va a cambiar por la presión, ya no por la temperatura. O sea, esto va a cambiar por la presión y no por la temperatura. Pero ya por la temperatura esto se ve que cambia. Pero ahora veamos esto. Existe a una determinada presión, existe un valor de calor específico máximo, no mínimo. Aquí la del calor específico cae, la temperatura sube. El calor específico cae, la temperatura sube. Aquí deja de caer. Entonces hay un lugar donde el calor específico, existe una presión en el cual el calor específico se hace mínimo. El calor específico se hace mínimo. ¿Están viendo? Entonces hay un lugar donde mínimo, una curva de inversión de valores máximos de mínimos de calor específico, ¿no? Es decir, que dependiendo de qué lado estamos, ¿no?
El calor específico aquí va cayendo y va subiendo la temperatura. Va cayendo, va subiendo la temperatura. Aquí ya deja de caer el calor específico. Dejó de caer. Y empieza a subir el calor específico y cuando empieza a subir el calor específico empieza a caer la temperatura. Aquí sube el calor específico, cae la temperatura. Y son curvas de entalpía constante. Aquí el calor específico empieza a caer con la presión y empieza a subir con la presión. Y por lo tanto empieza a caer la temperatura. Entonces tenemos un valor mínimo de Cp, ¿no? Una campana que se forma, ¿no? Una curva de inversión. Este lado de campana es la curva de inversión donde los calores específicos dejan de bajar y empiezan a subir. ¿Se entiende? O sea, en este lugar los calores específicos dejan de bajar y empiezan a subir. Entonces el calor específico antes era cada vez más chico, pero ahora se vuelve más grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ahora veremos. Depende de en qué zona de la campana estemos, ¿no? Para que un proceso a entalpía constante reduzca la temperatura o un proceso a entalpía constante aumente la temperatura al pasar por un tren de laminación. Pasaron por un tren de laminación. ¿Qué ocurrió con la presión? La presión cayó a entalpía constante. Cayó. La temperatura subió. Desde este punto a este punto la temperatura subió. Pero si estamos con esta presión, le hemos pasado por un tren de laminación y hemos visto que la temperatura más bien ahora cayó. ¿Por qué? ¿Por qué cayó la temperatura? Porque los calores específicos se hacen más grandes, ¿no? Entonces, puede ocasionar un alza de la temperatura, pasar por un tren de laminación, ocasiona un alza de la temperatura, o en esta zona de la campana puede ocasionar una caída de la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes hablan de gas natural, los gases naturales normalmente trabajan en esta zona de la campana, donde un tren de laminación va a ocasionar que la temperatura caiga. ¿Ya? Entonces, es porque simplemente los calores específicos no son constantes. Los calores específicos con la temperatura empiezan con la presión empiezan a bajar. Entonces, cuando cae la presión, sube el calor específico y cae la temperatura, ¿verdad? Entonces, calor específico de curva de dirección de calores específicos mínimos. Ya entonces estamos en esta zona de calores específicos mínimos. ¿Está bien? Dentro de la campana, una reducción de presión ocasionará además una reducción de la temperatura en un proceso que es isoentálpico. ¿Se está entendiendo esto? Edwin Quispe, ¿se entendió lo que digo o no? ¿Está bien? ¿Se entiende? No hay Quispe, no hay Edwin Quispe, no está Edwin Quispe en nuestra charla. No hay Edwin Quispe. Johnny Segovia, ¿te encuentras? Tampoco. Puta. Sí se está entendiendo, ingeniero. Dime. Que sí se está entendiendo, ingeniero. Se entendió, Rosel, se entendió bien. Entonces aquí tenemos un problema de que los calores específicos llegan a un punto de presión en el cual el calor específico se hace mínimo y de ahí el calor específico empieza a aumentar. Aumenta el calor específico, cae la temperatura. Reduce el calor específico, reduce la temperatura en un proceso de laminación. Y esto es lo que se llama Joule-Thomson. Entonces hay válvulas en muchas plantas petroleras, válvulas por las que pasa el gas y al pasar el gas reduce la temperatura tremendamente. ¿Pero por qué reduce la temperatura tremendamente? Porque estamos en esta zona de la campana. Temperatura, presión para entalpías constantes. ¿Está bien? Eso es. Ok, entonces tienen dos ejercicios. Entonces yo les paso esto. A ver. Amigote, te digas eso, ¿no? Se los envió. Este es uno. Y con eso haríamos mezclas de gas y vapor a partir de la siguiente clase. ¿Está bien?